Amén. Bendiciones, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes y de cada uno de varones, amados, amadas, que me están escuchando a través de este medio. Para mí es un privilegio estar conectado con cada uno de ustedes, ya que Dios me permite dar una palabra en esta hora para cada corazón, cada vida, cada persona que se ha conectado. Creo que Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios por el Ministerio Internacional que preside la pastora Emma, porque ciertamente entre pruebas y luchas, tribulaciones, angustias, dolores y aflicciones ha permanecido, y damos la gloria a Dios por todo ello, porque ciertamente para que permanezca un ministerio son necesarias las adversidades a veces, son necesarias las tormentas, y el ministerio que, que ha aprendido dentro de los procesos de tormenta, de procesos de adversidades, a permanecer, es un ministerio que Dios poco a poco lo elevará de nivel en nivel, y irá de gloria en gloria y de victoria en victoria. Eso es lo importante. Dios pone en mi corazón en esta mañana, para cada uno de ustedes que me escuchan, algo que a mí me ha impactado, mis amados, es ciertamente la vida de un rey. La vida de un rey que yo creo que Israel, tanto el norte como el sur, ¿verdad? Tuvo muchos reyes de diferentes tipos, de diferentes actitudes y de diferentes aptitudes. Pero a veces nosotros nos centramos en reyes que hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Pero muy poco nos centramos en los reyes que trataron de hacer lo bueno e hicieron lo bueno delante del Señor. En este tema que Dios pone en mi corazón, creo que todos nosotros, los que estamos escuchando este mensaje, debemos de saber y de entender que dentro de los reinados del norte como del sur, hubo reyes que verdaderamente Dios pesó el corazón de cada uno de ellos y encontró algo en sus vidas y en sus corazones que de una forma u de otra Dios se agradó de ellos por cuanto hicieron la voluntad de Él. Cuesta trabajo, cuesta trabajo encontrar esos reyes. Lo mismo sucede en los ministerios pastorales, los ministerios evangelísticos, los ministerios proféticos, los ministerios apostólicos, los ministerios dentro de un liderazgo, de aquel maestro, de aquella maestra. Yo creo que nosotros tenemos que entender y comprender que ciertamente es importante que dentro de esos ministerios existen también hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres que de una forma u de otra han luchado, han tenido experiencia, han compartido palabras, han compartido testimonio, han compartido mensajes a diferentes vidas y diferentes corazones. Y muchos los hemos escuchado testificar de lo que Dios ha hecho en sus vidas, tanto de sus victorias como de sus fracasos. Pero todo lleva un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El propósito cuando la persona testifica y se para en el púlpito de testificar, aun cuando le haya pasado lo que le haya pasado, es honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Creo, sin temor a equivocarme, que cada uno de los que estamos conscientes aquí, como conocedores de hijos de Dios, es el momento, es el momento de que ustedes que me están escuchando, mis amados, podamos entender que el Dios que servimos nosotros puede cambiar la historia de nuestra vida. El Dios que servimos nosotros puede cambiar la historia de nuestra vida. Y precisamente este mensaje lleva como título el Dios que cambia la historia de nuestra vida. Y para ello, usted que tiene su Biblia ahí, yo quiero que vaya conmigo a Segunda de Reyes, en el capítulo 21, pero nos vamos a buscar al capítulo 22. Capítulo 21
Segunda de Reyes, capítulo 21. Y dice así, y es muy importante. Dice, de 12 años, verso 1, era Manasés cuando reinó, comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jexiba. El 22 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. 3. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. 4. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. 5. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. 6. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar a los tiempos que fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo delante de los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Esto, mis amados hermanos, es una historia de un hombre que fue llamado Manasés. ¿Y quién era Manasés? Manasés era óigame bien, el abuelo de uno de los reyes que vendría a cambiar la historia de Israel. Nos abocamos mucho a esas maldiciones generacionales y es verdad. Las maldiciones generacionales existen desde mucho tiempo atrás, conforme al Éxodo capítulo 20, verso 4. Conforme a ese texto bíblico, las maldiciones generacionales han alcanzado familias enteras y se han encargado de destruirlas. ¿Por qué? Porque en ese texto bíblico el Señor nos habla y nos dice, en Éxodo capítulo 20, en el verso 4 en adelante, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y en las aguas. Y dice así, porque yo soy Jehová tu Dios, Dios fuerte, Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera a la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Lo que significa, ciertamente, lo que significa esto, mis amados, no es otra cosa, sino es que las maldiciones generacionales existen. Las maldiciones generacionales existen hasta el día. Usted dice, ¿por qué no he dejado el vicio? ¿Por qué no he dejado el cigarro? ¿Por qué no he dejado todo eso que sé que daña mi organismo y daña mi vida espiritual? ¿Por qué? Son maldiciones generacionales que tarde que temprano, usted tal vez no tuvo la culpa, pero los ancestros de nosotros sí tuvieron la culpa. Pues bien, Manasés era el abuelo del rey Josías. Y si usted lee el capítulo 21 de Segunda de Reyes, usted mirará todo lo malo que hizo Manasés. ¿Ok? ¿Quién? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí lo dice bien claro en el verso 3, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Vean ustedes a Manasés, vean ustedes a Ezequías y vean la diferencia. Dios puede cambiar la historia de tu vida, amada hermana, amado hermano. Tú que estás escuchando este mensaje, si tú quieres. Las maldiciones generacionales existen y nunca dejarán de existir. Una maldición generacional abarca
desde la tercera a la cuarta generación de aquellos que vivieron antes que nosotros. ¿Desde dónde abarca, conforme al Salmo capítulo 90, esas maldiciones? Pues bien, para poder entender y comprender, mis amados hermanos, cuántos años trae una generación, debemos de saber y debemos de entender lo que dijo el rey David en el Salmo 90. Dice, los años de nuestra edad son 70 años. Ni en los más robustos, ni en los más ancianos con fatiga y trabajo llegamos a los 80. Entonces, ¿cuántos años trae una generación? Una generación trae 80 años. Vamos a cerrarlo ahí, pero ok, usted dice, bueno, dice 70, vamos a cerrarlo en 70 años. Usted debe de multiplicar 70 por 4, no 70 por 1, ni por 2, ni por 3, no, 70 por 4, porque es de la tercera a la cuarta. ¿Cuánto es? Son 280 años. Ninguno de nosotros conocimos a nuestros ancestros, pueblo, iglesia. Ninguno de nosotros conocimos a nuestros ancestros. Es decir, conocimos al abuelo solamente tal vez, pero no se conoció al bisabuelo. Tal vez algunos lo conocieron, pero son raras las personas que los conocieron. Y tal vez, jamás de los jamases, no hay persona que haya conocido al tatarabuelo. Porque estamos hablando, si son 80 años, una generación, son 320 años. En los 320 años vivió el tatarabuelo. Menos 80, usted le hace para acá 240. Y le sigue usted restando, restando, y hasta que lleguemos al Padre. Es decir, nosotros como padres hoy en día, ciertamente tenemos que cuidar de nuestros hijos, para que esas maldiciones generacionales que no hemos podido romper todavía, no hemos podido cortar, no le peguen a nuestros hijos. Nosotros tenemos y podemos, si queremos, cambiar la historia en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús, de nuestros hijos y de nuestros familiares. Pues bien, ¿qué quiere decir esto? El Dios que servimos hoy en día, el Dios que un servidor tiene más de cerca de 40 años sirviéndolo, cambió la historia de mi vida. Yo vengo de un lugar, vengo de un pueblo minero del estado de Chihuahua. Allá hubo mucha escasez, a pesar de que era un pueblo minero donde se daba el cobre, se daba el oro, se daba la plata. ¿Sí? Fue una mina muy poderosa, muy poderosa. ¿Sí? Si usted ve en internet, usted va a buscar el mineral de Naica, Chihuahua, sí, a Fresnillo, y usted lo encontrará. Bueno, ese es mi pueblo. ¿Sí? Ahí en ese pueblo donde yo nací, hubo un tiempo de bonanza y posteriormente hubo un tiempo de escasez. ¿Pero por qué? Porque ciertamente ese pueblo donde yo nací, iglesia amada que me escuchan, virtual a través de este medio, hubieron ritos satánicos que destruyeron ese pueblo. Si usted busca en internet cuál es la capital mundial de las brujas, tristemente lo digo, es el lugar donde yo nací. Si usted busca en internet a nivel mundial, oígalo bien, cuál es la capital mundial de las brujas, es mi pueblo, Naica, Chihuahua. Ahí hubo una maldición que abarcó todo. ¿Por qué? Porque cuando empezaron los pleitos, las contiendas, ese pueblo hubo mucha bonanza, muchos se convirtieron a la brujería. Y hay demasiada brujería. Nosotros fuimos 17 personas de familia, de las cuales varios de mis hermanos y mis hermanas murieron por causa de esas mujeres. Yo todavía no nacía, mi madre me lo platicó y me lo expresó y me dijo, hija, hijo, las brujas existen. ¿Quiénes son esas mujeres? ¿De dónde vienen esas mujeres? Son mujeres normales que tarde que temprano hicieron ritos para tener poderes y el diablo se las dio, porque Satanás tiene poder para enriquecerte y para empobrecerte, porque así Dios le dio la autoridad a él. Porque acuérdate que fue uno de los ángeles que estaban ahí en el ministerio de la alabanza. Fue uno de los ángeles que estaban ahí apoyando el ministerio de la alabanza, de los cuales Dios tenía muchos privilegios para él.
de los cuales Dios, muchos de ellos se los quitó, pero aún todavía existen en él. ¿Para qué? Para que ciertamente se tenga que cumplir la palabra del Señor. Mas, sin embargo, nunca jamás podrá tener más poder el enemigo de Dios principal que Dios mismo juntamente con sus ángeles. Pues ese poder que Dios tiene, ahora Dios lo tiene destinado para ti y para mí y para todo aquel que sirve en la obra de nuestro Dios. Por eso cuando tú oras por un endemoniado y se libera, no eres tú, sino es el poder de Dios que está en ti. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el demonio sabe con quién se va a meter, pero también el demonio sabe a quién va a enfrentar. El demonio te puede descubrir si eres un adúltero o un fornicario, si eres un hombre que lleva una doble vida delante de la presencia del Señor. El demonio te puede descubrir. Todo eso es maldición generacional. ¿Por qué? Porque ciertamente existen las maldiciones generacionales. Manasés no hizo lo que el rey Ezequías hizo. Amón, el padre del rey que cambió la historia de Israel, no hizo lo que ciertamente, óigame bien, ¿sí? Su bisabuelo, es decir, más que nada aquel hombre llamado Ezequías, hizo delante de los ojos de Dios. Si usted lee Ezequías, el libro de, ciertamente, este libro, mis amados, nos enseña y ahí nos estipula que hubo un rey que no le importó un día, ni 2 días, ni 3 días de avivamiento. Él ordenó que fueran suficientes días y que alababan y que hablaban y ciertamente expresaran las gratitudes del Señor Jehová. ¿Y quién fue? El rey Ezequías. Al rey Ezequías se le llama el rey de los avivamientos. ¿Por qué? Porque él comenzó a restaurar todo aquello que ciertamente los antecesores de él echaron a perder en la casa de Dios. Pues bien, las maldiciones generacionales traen como consecuencia desde hace 320 años lo que fueron nuestros ancestros. ¿Se pueden quitar? ¿Se pueden liberar? ¿Y se pueden hacer a un lado? Claro que se pueden hacer a un lado. Sí, los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias, las borracheras, la doble vida que lleva la persona, todo eso es señal de aquel hombre o aquella mujer que ciertamente antecedió a él de lo que fue. Y muchas veces nosotros no tenemos la culpa nosotros, amados, sino la tienen nuestros ancestros. Y le echamos la culpa a todos ellos, y ciertamente con justa razón. ¿Por qué? Porque decimos, es que mi papá fue así, fue un mujeriego, y por eso mi abuelo fue así, porque fue un mujeriego, y esto, mi bisabuelo, y todos son maldiciones generacionales. Ahora usted dice, ¿dónde encontramos la respuesta? ¿Dónde la encontramos? La encontramos en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque Dios dice bien claro, y eso es palabra del Señor. Dice que si nosotros nos examinásemos a vosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo y cada persona que me escucha, sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios, inconverso, converso, impío, si me explico, tiene el deber de hacerse una radiografía en su vida. Y nadie te tiene que decir lo que tú eres, sino tú mismo lo tienes que reconocer. Ciertamente, si tú eres una persona que sabes que tu vida ha traído consecuencias a tus hijos, tú tienes que reconocer y tienes que aceptar que tú eres el que a ti te ha faltado cambiar la historia de tu vida juntamente con tu familia. Pero hoy Dios pone en mi corazón las estrategias, las bases principales para cambiar la historia de nuestra vida y la vida de los demás, de nuestros familiares. Y entro de lleno a ese rey que vino a ser y vino a cambiar la historia de la vida de quién? De Israel. ¿Y de quién estoy hablando? Estoy hablando del rey Josías. Vaya conmigo juntamente, si está ahí con su Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Dice así, porque la palabra de nuestro Dios siempre tiene que traer sustento, fundamento y argumento para poder expresar lo que estamos expresando. ¿Sí? Dice,
Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Allí hay una coma, mis amados y mis hermanas. Vamos a aprender a respetar la gramática bíblica. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Le pregunto, ¿tiene usted hijos e hijas, nietos de 8 años? Usted me contesta, sí. ¿Ha visto usted la actitud de él o de ella? No aptitud con P, sino actitud con C, que es una diferencia muy grande. ¿Ha visto usted la actitud de ella a esa edad? Tanto de él como de ella. Usted contesta, sí. ¿Ha visto usted el comportamiento? ¿Ha visto usted cómo se comporta con los suyos? Sí. Usted me puede decir, le falta respeto, es maldiciente, es maldicienta, o sea, no es un La hecha niño, para el trabajo. no es un niño. Usted dice, no es un niño, dice maldiciones, sí, golpea a sus hermanos, no es un niño, piensa como un adulto, piensa como un adulto, sí, es verdad. Pero aquí tenemos a un hombre llamado Josías que comenzó a reinar de 8 años. ¿Por qué los niños están en una esfera y por qué los niños se encuentran en una etapa emocional diferente a los de los anteriores? ¿Por qué? Por causa de la maldad que se ha multiplicado. Y cuando yo hablo, amados y amadas, por causa de la maldad que se ha multiplicado, la palabra maldad viene de la palabra maldición. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Que los niños de hoy, de 5 años, de 6 años, de 7 años, de 8 años, saben manejar el celular mejor que usted y que yo. Y es increíble. Y usted dice, pero ¿cómo es posible, chamaco, que tú sepas manejar? Así es. ¿Por qué? Porque la generación última que le está pegando las maldiciones de nuestros antecesores son nuestros padres. Es decir, somos los padres. Son aquellos que son nuestros padres. De allí ya es la última generación. Es decir, la maldición última es la que le está pegando a los padres. Le pegó a los abuelos, le pegó a los bisabuelos, le pegó a los tatarabuelos, pero el último eres tú y soy yo. Y por eso es el momento y es el tiempo de que tú, padre que me escuchas, agarres a tu óyeme bien, a tu hijo principalmente, a tu hija principalmente, la agarres y hables seriamente con ella y le hagas ver las cosas conforme a las Sagradas Escrituras y enséñale ese texto. Mira, hija, hubo un niño de 8 años, oye bien, que fue más que un gobernador, oye bien, hija, fue más que un presidente. ¿Qué quiere decir esto? Ese niño le va a contestar, mamá, abuelita, de 8 años. Sí, hijo, de 8 años. Y cuando usted le da, ahora, la pregunta es esta. ¿Qué diferencia había entre Josías y Manasés, su abuelo? ¿Qué diferencia había entre Josías y su padre Amón? ¿Qué diferencia? Había diferencia de años. Mucha diferencia de años. ¿Por qué? Porque en la Biblia no hay absolutamente, escuche con atención esto, no hay absolutamente ningún hombre, ninguna mujer que haya tenido en su poder una
pueblo como el rey Josías a la edad temprana de 8 años. ¿Qué significa esto? Que Josías comenzó su ministerio a los 8 años. Y esto nos lleva a hacer que Josías es el prototipo único de Jesús. Jesucristo comenzó su ministerio de niño igual, ciertamente de una edad más adelante que Josías, porque las escrituras dicen que ciertamente Jesucristo era un niño y crecía en entendimiento y en sabiduría. Y la Biblia relata que Jesucristo inició su ministerio a la edad de 14 años. Es decir, ciertamente Jesús se sentaba con los escribas del templo a esa edad y les explicaba el libro del profeta Isaías, les explicaba todo, absolutamente todo, y los hombres se maravillaban de él. Y decían, ¿quién es este? ¿Que acaso no es su padre José el carpintero y su madre María? ¿De dónde tiene este tanto conocimiento? ¿De dónde vienen tantas cosas? ¿Cómo sabe tanto? Aún los escribas se quedaban atónitos. Esto no es sabiduría terrenal, sino es sabiduría celestial. ¿Por qué? Porque la sabiduría diabólica, la sabiduría secular, tarde que temprano nos confunde, pero la sabiduría celestial nunca jamás te va a confundir, sino al contrario, si tú estás confundido, te ubica el lugar donde tú debes de estar. Ahora, Josías es el que hace el cambio de la historia de la vida de Israel. Tú, amado hermano, amada hermana, tú puedes ser ese Josías. Tú puedes ser esa Josías. Puedes cambiar la historia si tú quieres, la historia de la vida de tu familia. Pleitos, iras, contiendas, borracheras, herejías, adulterio, fornicaciones y fracasos tras fracaso, hogares disfuncionales. Sí, cierto, lo tuvieron tus anteriores, ciertamente padres, desde el tatarabuelo, desde el bisabuelo, desde el abuelo y hasta el padre. Que la madre dejó al papá, que el papá dejó a la esposa. Es decir, en pocas palabras, tanto esposo como esposa se dejaron, se consiguieron uno, se consiguieron otro, otro y otro y otro, y esto no va a parar hasta que no rompas tu maldición, hasta que no rompas tu maldición. Es decir, esa maldición que traen tus ancestros la puedes romper tú, porque tú y yo como padres somos esa última maldición que Dios relata en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 4. ¿Y cómo lo puedo hacer? Usted dice en estos momentos, apóstol, profeta, ¿cómo lo puedo hacer? A mí me urge hacerlo, porque mi nieto es muy rebelde, porque mi hijo no entiende, porque mi hijo es un borracho, porque mi hijo se droga, porque aún su padre se lo... ¿Cómo lo puedo hacer? Esté atento a lo que Dios quiere hablar. Esté atento, ¿sí? Y reinó en Jerusalén 31 años. Vea usted cuánto reinó Josías, 31 años. Vamos a Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 21. En el verso 1 dice, de 12 años era Manasés. Manasés, el abuelo de Josías, era mayor que ciertamente, óigame bien, que el padre de Josías, y era mayor que él. Dice, de 12 años era Manasés. Cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén, 55 años. 55 años era ciertamente lo que reinó en Jerusalén Manasés. Josías reinó 31 años. Esto te lo voy a soltar para que tú lo tomes. Toma esta palabra. Toma esta palabra, abrázala, medita en ella y profundiza en ella. Dios no te toma en cuenta tu reinado si estás haciendo lo malo delante de los ojos de Él. Te lo va a tomar en cuenta para juicio. Dios te comienza a tomar en cuenta tu reinado desde que dejas de hacer lo malo delante de los ojos de Él. O sea, si Amanasés reinó 55 años y en esos 55 años
Solamente 5 años él pudo agradar a Dios y 50 años hizo lo malo delante de los ojos de él. Dios solamente le toma en cuenta a Manasés 5 años. No es como tú y yo pensamos. No es como tú y yo queramos. Sino es lo que le agrada a Dios. Dios no puede tomar en cuenta lo malo para bendición. Dios toma en cuenta lo malo para juicio. ¿Qué fue lo que pasó con Manasés? ¿Qué fue lo que pasó con Acab? ¿Qué fue lo que pasó con todos los reyes malos? Ahí está Saúl. ¿Qué fue lo que pasó? Dios les dio tiempo, les dio espera para que se arrepintiesen. Y no se arrepintieron y llegó el juicio de Dios sobre sus vidas. Y ahí están las consecuencias. No te confundas, ministro. No te confundas, pastor. No te confundas, pastora. No te confundas, amada hermana. No te confundas. Tú puedes tener 40 años en las cosas de Dios ministrando. Pero si de esos 40 años que tú tienes, solamente 10 fueron para agradarle a Dios y los demás 30 años tú no has agradado a Dios, Dios no te toma en cuenta esos 30 años para bien, sino te va a tomar en cuenta esos 10 años para bien. ¿Sí? O sea, Dios te quiere decir en esta hora y en estos momentos. Tú puedes ser un apóstol, puedes ser un profeta, puedes ser un evangelista, puedes ser un maestro, puedes ser un pastor, puedes ser un líder de la iglesia, puedes ser un hombre o una mujer que ciertamente busca a Dios de corazón, ama a Dios de corazón, pero dentro de ese amor, dentro de esa búsqueda de Dios, has hecho lo malo delante de los ojos del Señor, tú tienes que agarrar una libreta. Tienes que agarrar una libreta y tienes que anotar los días que te mantienes firme delante de la presencia de Dios. Los días que te mantienes firme, años, días delante de la presencia de Dios. Tú dices, eso es imposible. No es imposible si tú quieres hacerlo. Pero también tienes que no anotar los días que tú haces lo malo delante de los ojos de Dios. De lo malo que haces delante de los ojos de Dios, Dios no te lo toma en cuenta para bien. Dios te lo toma en cuenta para juicio. Si bien es cierto, Romanos capítulo 8 dice, porque a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Los que amamos a Dios. Oye bien, está hablando de gente que está parada sobre la brecha. Está hablando de gente que ama a Dios sobre todas las cosas, que le levantan calumnias, que le levantan vituperios, que hablan de él, que lo acusan cuando eres inocente y ama a Dios. Y todo ello lo corren de su hogar, como me pasó a mí. Mi madre me corrió de mi hogar cuando yo me convertí al Evangelio. ¿Sí? Yo era, no creas tú que era yo un adulto. Ya, no, todavía no me casaba, imagínate. Ya pasó el huracán y la tormenta, ¿desde cuándo? ¿Verdad? Pero me refiero a esto, ¿sí? Cuando mi madre me corrió, yo entendí el plan de Dios. Bueno, pues quiero decirte que desde que yo entregué mi vida a Cristo, escucha con atención esto, iglesia, desde que entregué mi vida a Cristo, y no me jacto porque la jactancia no es buena, Dios me reprenda y yo me reprendo si me jacto en esta hora, ¿sí? Dejé de decir maldiciones y palabras obscenas. En mis labios, desde que yo entregué mi vida a Cristo, no pronuncia palabra obscena alguna. ¿Por qué? Porque yo he entendido lo que es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra del Señor me dice que nuestras palabras nos pueden condenar. Cuando yo aprendí a entregar mi vida a Cristo y caminé y caminé y caminé y caminé, Dios me frenó la boca para decir maldición. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día estás en una reunión de creyentes y tú hablas pura palabra de Dios. Ni una maldición se te sale. Pero estás con tus amigos o tus amigas y dices, se me chispoteó. Si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios,
tú no tienes que actuar de esa forma. Estás con tu familia tranquilamente, pero no te hagan enojar porque te sacan es decir, ¿verdad? A esa Leos, a esa Orozco, a ese Menchaca, a ese Caicedo, te sacan a todos esos. ¿Sí me explico? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Ah, es que no me conocías y no me hagas enojar porque me vas a conocer. Eso no debe estar en tu boca. Eso no debe estar en tu corazón. Porque tú eres un verdadero hijo de Dios. Demuestra al diablo y a sus demonios y a los inconversos que sí, el Señor cambió el chip en tu vida, que tú ya no eres ese hombre ni esa mujer. Ahora, has tenido fracasos tras fracasos, llevas una esposa, dos esposas, tres esposas, no te preocupes. Son maldiciones generacionales que Dios quiere romper para siempre en tu vida y en tu corazón. Pues bien, veamos a la luz de la palabra que Manasés reinó en Jerusalén 55 años. Te lo repito, de esos 55 años, Dios le tomó en cuenta solamente los años que le agradó a él. Así es que, iglesia, amada hermana, amado hermano, tú que me estás escuchando a través de este medio, no te confundas que tienes 40 años en el ministerio. De esos 40 años, ¿cuántas veces has caído? ¿Cuántas veces le has fallado a Dios? Bueno, esas caídas y todo eso lo que tú has hecho delante de los ojos de Dios, que ha sido desagradable ante de Dios, definitivamente Dios no te lo toma en cuenta para salvación. Dios te lo toma en cuenta para juicio. Ok, ¿qué quiere decir? Como hijo de Dios tú ya te convertiste al Señor, tú estarás en el tribunal de Cristo. Amén, amén. Pero los privilegios que tendrás y lo que Dios nos otorgará no va a ser lo mismo que aquel hombre, que aquella mujer que se ha esforzado tanto para agradar a Dios como Josías. Josías comenzó a reinar dentro de la edad de 8 años, ¿sí? Y reinó 31 años, es decir, 39 años tenía Josías cuando terminó de reinar, ¿sí? De esos 31 años, Josías le agradó a Dios, le agradó a Dios. Y dice la palabra de Dios, ¿dónde dice la palabra de Dios? Que fue agradable ante los ojos de Dios, el verso 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Qué quiere decir? Que Josías es un ejemplo para nuestras vidas dentro del ministerio, dentro del liderazgo, dentro de la congregación como miembro de una iglesia. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Tú crees que a Josías no se le antojó algo? ¿Tú crees que a Josías no veía mujeres hermosas? ¿Tú crees que Josías no tuvo tentaciones? Era un hombre. ¿Tú crees que Jesús no tuvo tentaciones? Jesús en la tierra no era Dios. Jesús en la tierra era un hombre con divinidad del cielo, divinidad del Padre. Jesús tuvo tentaciones como todo hombre las tiene, pero pudo soportar las tentaciones para agradar al Padre. Josías tuvo tentaciones y lo hizo, y tuvo muchas tentaciones y se le antojaron muchas cosas, pero nunca jamás cayó en esas tentaciones para agradar al Padre, para agradar a Dios. Josías sabía de dónde venía. Josías sabía que traía un historial tremendo sobre su vida y sobre su corazón. Nada más imagínate que su abuelo Manasés, ¿sí? Mira lo que dice. Edificó, verso 4, 21, segunda de Reyes 21, verso 4. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Es decir, él volvió a edificar y metió ídolos de acera en el templo de Jehová. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Metió anatemas en el templo de Jehová. Hizo lo malo delante de los ojos del Señor. La Biblia te lo dice bien claro, ¿sí? En el verso 2 del 21, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová,
según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Es decir, él ciertamente bajo su reinado destruyó esas naciones que no adoraban a Dios. Cuando él estaba bien delante de la presencia del Señor, él se encargó de destruir esas naciones que eran abominables delante de los ojos del Señor. Pero se enamoró de mujeres, tuvo hijos e hizo cuanta cosa, óyeme bien, fuera del orden de Dios. ¿Y qué hizo Manasés? No solamente eso, permitió que extranjeros, esos extranjeros, naciones extranjeras, se casaran con mujeres israelitas cuando Dios había determinado en el libro de Esdras, ¿sí? No te juntarás con mujer extranjera, no sea que tu corazón sea pervertido y cambiado, ¿sí? Y el apóstol lo habla y lo dice, no os unéis en yugo desigual. No, ¿qué quiere decir? Tú dices, es que yo me junté con mi esposo porque quiero cambiarlo, lo quise cambiar y resulta que me cambió él. Pues hermana, es porque tú no estabas firme en el corazón, en el Señor. Pero todavía no es tarde, aun cuando él no tenga el conocimiento de Dios, no es tarde. Tu testimonio, tu actitud, no aptitud, tu actitud puede cambiar la historia de tu hogar. Es que mis hijos iban a las casas de Dios, se apartaron de las cosas de Dios, ya no quieren saber nada de las cosas. Tu hermana, tu hermano, demuéstrale a cada uno de ellos que el Dios de la gloria ha cambiado tu lamento en baile. Demuéstrale a cada uno de ellos que el Dios de la gloria no se ha olvidado de ellos. Tú puedes ser ese instrumento que Dios quiere utilizar para cambiar la historia de tu vida y de tu familia. Mira a Josías, mira la diferencia entre Josías y Manasés. Mira la diferencia entre Amón, el padre de Josías, y Josías. Mira la diferencia entre Ezequías, el padre de Manasés, y Manasés. Mira la diferencia, óyeme bien, mira la diferencia de tantos reyes que Israel tuvo, tanto del norte como del sur, a esos reyes que agradaron al Señor. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué dice la palabra del Señor? Sí, ciertamente, porque esto es muy importante. Porque dice en el verso 2 de Segunda Reyes 22:2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Toma en cuenta lo que dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre. Escucha con atención esto, porque esto es muy importante y quiero que usted lo entienda y lo comprenda. ¿Sí? Dios tiene tiempos. Dios tiene tiempos de espera sobre nuestra vida para volver otra vez nuestros ojos a Él. Dios te da un espacio, te da un tiempo para que vuelvas tu corazón ante la presencia de Él. Y Dios te tiene paciencia y nos tiene paciencia a todos nosotros. Pero cuidado, cuando la paciencia de Dios se acaba, cuidado, cuando Dios dice, basta ya, no puedo tolerar más tu pecado, no puedo tolerar más tu forma de ser, no puedo tolerar más tus actitudes. Tú no puedes actuar, hermano, hermana, como actúa la gente del mundo. Tú no puedes, óyeme bien, ver como la gente del mundo ve. El hombre ve a una mujer y la desea y la anhela. Tú como varón puedes ver a la mujer simplemente normal, porque tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que tú tienes que ser sabio, prudente, ¿sí? Tú no tienes por qué andar buscando otras cosas cuando tú las tienes en tu hogar. Es fácil entender esto. Josías, sabiendo de antemano el problema que traía desde su abuelo, desde su padre Amón y de sus ancestros, Josías no se rindió. Josías no se derrotó. Josías no pensó y dijo, tal vez me suceda lo que le sucedió a mi padre Amón. Tal vez me suceda lo que le sucedió a mi abuelo Manasés. No, amado, no, amado. Josías
agradó a Dios y dijo, yo procuraré hacer lo recto delante de los ojos de Jehová mientras Jehová me tenga con vida. Yo voy a cambiar la historia de Israel para gloria de Jehová. ¿Lo hizo Josías? Lo hizo. Mira lo que dice el verso 3 del capítulo 22 de Segunda de Reyes. 3. A los 18 años, el rey Josías envió al rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová diciendo, a los 18 años. ¿Cómo es posible que un niño de 8 años que comenzó a gobernar y a reinar en Jerusalén, cómo es posible que ancianos de 80, de 70 y probablemente de más años llegaban a consultarlo a él? ¿Cómo es posible que Josías tenía autoridad sobre esos hombres mayores de edad que él, que le triplicaban, le doblaban, le quintuplicaban, o tal vez 10 veces los años que él tenía se multiplicaban? ¿Cómo es posible? Esto es una cosa imposible que aún hasta el día de hoy, History Channel llevó a cabo óyeme bien, un documental acerca del rey Josías, y aún ellos, los que estaban ahí, pastores, sacerdotes, eruditos en la palabra, rabinos, juntó History Channel a esa gente y no pudieron explicar el por qué. Solamente uno les dijo, bueno, pues es que ahí no cabe duda que era Dios quien estaba dándole toda la sabiduría para gobernar un pueblo tan rebelde, para reinar en Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quería cambiar la historia de Israel y Dios le estaba dando paciencia a Israel. Dios nos está dando un espíritu de paciencia hasta el día de hoy, pero cuidado porque la paciencia del Señor se puede acabar. Así como la paciencia tuya se acaba sobre tu esposo, así como la paciencia tuya se acaba sobre tus hijos, así como la paciencia tuya se acaba sobre los nuestros y definimos y rompemos y cortamos de raíz y ya no soportas más, así todo Dios tiene una paciencia para nosotros, pero esa paciencia se puede acabar en cualquier momento. ¿Cuándo se acaba la paciencia de Dios? Cuando Dios te ordena que hagas lo bueno delante de Él, cuando Dios te ordena que tomes una ciudad, que tomes una nación, que tomes un pueblo, que tomes una iglesia, que tomes un pastorado, que tomes un liderazgo, que tomes un cargo, un departamento, y tú digas y hables y expreses, yo no puedo, quién sabe si la haga, o quién sabe si yo tenga la capacidad. No, si Dios te está llamando, Él te se encargará de equipar con la ayuda de Él y con la ayuda tuya, tú lograrás el objetivo que Dios quiere para tu vida. Así de fácil. ¿Qué quiere decir esto? No rehuses al llamado de Dios al pastorado. No rehuses el llamado de Dios al servicio de Él. Aún si tú sientes en tu corazón barrer la iglesia, bárrela. Bárrela. ¿Por qué se le tiene que pagar a alguien que barra la iglesia? ¿Por qué se le tiene que pagar a alguien que haga el aseo a la iglesia? Cuando en la iglesia hay gente que lo puede hacer de corazón para agradar no al pastor, sino para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos agradecidos, porque muchas veces no tomamos ese reto. ¿Sí? Nada te cuesta con tomar un día en que digas, pastora, pastor, apóstol, ya no pague más a esa persona para que barra la iglesia. Yo me comprometo en hacerlo. Cuando Dios te da un cargo, llámese como se llame, no dudes en tomarlo, porque Dios te llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Qué quiere decir esto? Que Josías ciertamente tenía la autoridad a la edad de 8 años sobre los ancianos, sobre las ancianas y sobre los mayores de él. Solamente Josías tenía una persona en la cual era de su confianza, y ese hombre de su confianza era el escriba del rey.
¿Quién era el escriba del rey hoy en día? ¿Quién era el escriba del rey en el tiempo antiguo? ¿Quién es el escriba del rey hoy en día? El escriba del rey hoy, escucha con atención esto, es el secretario no de gobernación de una nación, es el secretario particular del presidente de la República, es el secretario particular del gobernador del estado, es el secretario particular del presidente municipal. Ese es el escriba hoy en día. Es el que le escribe al presidente lo que tiene que hablar en un mitin o en una reunión. Es el que le escribe al presidente lo que tiene que decirle al pueblo. Ese hombre escriba es el que estaba allí con Josías. Es decir, Josías tenía la autoridad de parte del Dios del cielo y ese hombre tenía allí. ¿Sabes qué significa esto? Significa, para aquellos que no creen en los apostolados, significa que Josías tenía un mentor, tenía una persona que lo guiaba y quien lo estaba instruyendo y educando. ¿Y sabes quién era? Era el escriba. ¿Y quién era ese escriba? Aquí lo dice bien claro, ¿sí? Porque esto es muy importante. ¿Quién era ese escriba? A los 18 años del rey Josías, envió el rey Azafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová diciendo, ¿quién era ese escriba de Josías? Era, oye bien, porque es muy importante esto, Azafán, hijo de Azalía. Ese era el escriba de Josías. ¿Y quién es ese escriba tuyo? Es aquel hombre que primeramente va a cubrir tus espaldas, que primeramente te va a instruir, te va a educar y te va a aconsejar. Y ese hombre o sea mujer, nunca jamás te va a decir algo para hacerte sentir mal. Aun cuando te exhorte ese hombre te va a exhortar bajo la dirección del Señor. Para todos los, óyeme bien, para todas aquellas organizaciones que no creen los apostolados, porque dicen, es que cómo es posible que un apóstol, que quién sabe qué, quiero decirte que el apóstol del rey Josías en el tiempo de su reinado era Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, era el escriba principal, es decir, así como lo oyes tú. Sí, Josías era un niño, tenía autoridad, pero tenía detrás de él a un hombre que tenía temor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre que esté mentorando tu vida, el hombre que esté como apóstol de tu vida, el hombre, la mujer que esté, tiene que ser una mujer, tiene que ser un hombre que tenga temor de Dios. No una persona que sea de doble ánimo, que sea voluble, no porque le den unos pesos, te exhorte cuando le dé la gana exhortarte sin tener ese conocimiento pleno de Dios. No que te diga las cosas, te regañe, te exhorte simplemente porque alguien le dijo que tú hiciste mal las cosas. No, 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 así no trabaja Dios. Esos son chismes. Esos son, óyeme bien, esos son asuntos de la vecindad. ¿Sabes cuáles son los asuntos de la vecindad? Los chismes que se hacen en la vecindad. No, no, no. El verdadero hombre de Dios, que ama a Dios sobre todas las cosas, te va a hacer ver las cosas a ti conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Es decir, Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, era el escriba de Josías. ¿Quién fue Azalía, hijo de Mesulán? ¿Quién fue Mesulán? Ellos fueron los que se encargaron de restaurar los muros de Jerusalén. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Que todo trae un equipo, que todo trae una concordancia, que todo trae un porqué. ¿Por qué? Porque ciertamente Josías necesitaba de alguien de su confianza. Toda iglesia, todo pastor necesita a alguien de su confianza, no a un chismoso, no a un defraudador, no a un mentiroso, no a un estafador.
No uno que pide dinero para hacer una cosa y no hace las cosas que se le está pidiendo. No, 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 no. Ese hombre que va a estar detrás de ese pastor, de esa pastora, tiene que ser un hombre temeroso de Dios, porque es el consejero de ella, es el consejero de él. ¿Sí? Entonces quiere decir que ese escriba debería de ser, escucha con atención esto, debería de ser de antemano el esposo. Si la pastora tiene un pastorado y es mujer, ese escriba tiene que ser el esposo. Obvio, cuando te tenga el temor de Dios, porque el esposo es cabeza del hogar. Sin embargo, como muchos esposos no tienen ese conocimiento o tal vez no tienen ese temor o tal vez no han decidido todavía las cosas, a veces les ha faltado esa autoridad. ¿Por qué les ha faltado esa autoridad? Porque ciertamente no están haciendo el trabajo que Dios quiere que ellos hagan. Y yo amo a los esposos inconversos porque Dios me dice que amemos también a esa gente. Pero esos esposos inconversos que tú tienes, hermana, que tú tienes, ciertamente esa esposa inconversa, porque tú eres pastor, ciertamente, sí, tienes que tener a alguien detrás de ti. Tú no puedes dirigirte solo. Como pastor no puedes dirigirte solo porque vas a fracasar. Tiene que haber alguien detrás de ti, ayudándote, motivándote, alentándote, aconsejándote. Porque si tú haces lo malo delante de los ojos de Dios y la congregación no tiene el discernimiento ni la ciencia para discernir lo que andas haciendo, ni tu esposa, tú seguirás haciendo y la iglesia irá de fracaso en fracaso. Pero hay alguien que te tiene que frenar, hay alguien que te tiene que decir las cosas y hay alguien que te tiene que decir, hermano, con todo el respeto que te mereces, es el momento de que te sientes para que te restaures. Es el momento que te sientes, ¿para qué? Para que alguien más tome tu lugar. Es el momento, ya diste mucha palabra, es el momento que tú escuches la palabra ahora. Eso sucede cuando hay alguien que está disciplinado. Hay alguien que se encuentra ciertamente bajo tutela de un apostolado. ¿Sí? El pastor no puede cachar no puede cachar ni pichar ni batear. Alguien tiene que pichar, alguien tiene que cachar, alguien tiene que batear. Es decir, todos tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todos tenemos que dirigirnos a una autoridad principal. La pastora Emma, yo, aún cuando soy mayor que ella, aún cuando la conozco mucho más tiempo que todos ustedes, ¿sí me explico? Porque Dios me concedió, ¿verdad?, bajar a las aguas de bautismo hace muchos años, ¿sí? Aún a la pastora Emma, yo le notifico y le digo, hija, ¿cómo ve esto? ¿Cómo ve esto y esto otro? ¿Por qué? Porque para que la gloria de Dios se manifieste, iglesia, tiene que haber todo en común acuerdo. Si hay desacuerdos, muchas veces la gloria del Señor se puede frenar, se puede detener. Y esto sucede lo mismo en los hogares. ¿Qué pasa cuando no hay común acuerdo entre los esposos? Los hijos se desvían, los hijos se van a otro lugar. Porque ellos dicen, pero si mi mamá y mi papá no se ponen de acuerdo, pues ¿qué nos van a enseñar? Entonces todo tiene que ser en común acuerdo. Esto se llama equipo. Un hogar para que funcione, un hogar para que triunfe, un hogar para que se levante, un hogar para que sea diferente a otros hogares, un hogar para que Dios cumpla su voluntad sobre ellos, tiene que ser un hogar en equipo. No puedes jalar tú por un lado y él por otro lado. Tiene que haber comunes acuerdos. Es decir, hay cosas que tú tienes que platicar con él o con ella. Hay cosas que tú tienes que guardártelas en tu corazón y solamente lo tienes que platicar a Dios. Hay cosas que tú te las tienes que expresar a aquel hombre o a aquella mujer que te mentorea, que te aconseja, que te instruye, que te educa. Ese hombre es oro molido y debe ser oro molido para tu vida. Es decir, no puedes caminar solo o sola en tu vida. Tú tienes que tener a alguien que te apoye, que te ayude. Ahora, tú no puedes decir en esta hora, no, pero el hombre, el joven de 15 años o de 20 años que está en la iglesia, ¿me va a dar un consejo a mí? Escucha con atención esto. Cuando yo tengo 40 años en el ministerio, ¿me va a dar un consejo a mí? Sí, sí. Te puede dar un consejo y te puede soltar y te puede liberar y te puede reprender. ¿Pero por qué, apóstol? ¿Por qué? Porque ese hombre que tiene 18 años y es miembro de tu iglesia, tiene un corazón que le agrada a Dios y busca a Dios sin dobleces. Busca a Dios sin emoción.
busca a Dios con todo su corazón. Ese hombre, Dios ya le enseñó tu vida, aunque tú no se lo hayas dicho. Aunque ninguno de la iglesia se lo ha dicho, cómo eres tú como pastor, como profeta, como apóstol, como madre, el Señor ya se lo dijo. ¿Sí? Y cuando Él venga a tu vida y te dé un consejo, recíbelo, porque es la voz de Dios hablando contigo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes nadie quien te exhorte, quien te reprenda, porque cuando te reprende tu esposa, ¿sí? O te responde tu esposo, te molestas, te enojas, ciertamente tú tienes que decir, sí, Señor, amén, lo recibo porque yo sé que esa es la condición en que me encuentro. O sea, tus años que tienes en el ministerio son parte de la experiencia que tienes en el ministerio. Pero eso no quiere decir que no hay nadie que te pueda reprender y te pueda decir las cosas tales y como son. La pastora Emma es una joven para muchos de ustedes tal vez que tienen más años que ella. ¿Sí? Ella, mientras esté en comunión con Dios como lo ha estado hasta ahorita, porque yo conozco a esta varona, ¿sí? Desde hace muchos años, que siempre ha sido temerosa de Dios, ¿te puede dar un consejo y te puede exhortar? Claro que te puede exhortar. Nunca jamás digas en tu vida, de esa agua no he de beber. ¿Por qué? Porque tarde que temprano tú vas a necesitar de esa agua. ¿Por qué? Porque ciertamente todos en la vida necesitamos de alguien. Todos en la vida necesitamos de alguien que nos aconseje. Y si tú ofendiste, lastimaste a esa persona que fue tu mentor, que fue tu mentora, que fue tu apóstol, que fue hombre o mujer, o que fue esa mujer, óyeme bien, que fue esa persona que te educó, que te instruyó, que te llevó a los pies de Cristo y ahora la aborreces, ahora la odias, ahora haces con ella lo que tú haces, tú tienes que tener el valor suficiente para decirle perdón. Perdóneme porque lo que usted me enseñó me sirvió. Lo que usted, la forma en que me educó, me sirvió. Perdóneme. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir humildad. Así es que nunca digas en tu corazón, no me puede dar un consejo esa persona que tiene 15 años, 20 años, 30 años, ¿sí? Y yo tengo 80 años. No, porque recuerda que Josías tenía 8 años. Y aún él, dentro de su edad que tenía, daba consejos a ancianos. Pero recuerda que allá había alguien que le estaba mentoreando, motivando, alentando. Josías tuvo desánimos como todo hombre, pero ahí estaba un escriba que le decía, ánimo, aliento, gozo, alegría. Mira, es necesario que tú sepas que tus ancestros, ciertamente, y muchos de ellos hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, pero hubo uno que cambió la historia. Y ese uno que cambió la historia debe de ser tú, José. Aunque todo el pueblo se vuelve contra ti y aunque todo el pueblo hable y diga que tú eres un niño a la edad de ellos, tú puedes cambiar la historia. Y entonces, ¿qué hizo Josías? Mandó llamar ciertamente a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová. Verso 4, estoy en 2 Reyes 22:4. Y ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. ¿Sí? Ve al sumo sacerdote. ¿Qué fue lo que, oye bien, qué fue lo que le dijo el rey Josías a Safán, su escriba? Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los reinados de Manasés, de Amón y de todos los demás reyes, se había recogido dinero, ofrendas, primicias, cuánto lo que había allí. Eso en parte lo tocó Manasés, en parte lo tocó Amón, pero sobraba una parte. ¿Por qué? Porque ciertamente era el momento oportuno para restaurar Jerusalén, para restaurar la casa de Dios. Es decir, Josías ordenó que trajeran los tesoros del templo. Y dice, los guardianes de la puerta.
¿Qué quiere decir esto? Que había un tesorero o unos tesoreros que guardaban el dinero de la casa. Pero había unos guardianes que lo supervisaban, que veían quién entraba y quién salía y quién entraba. ¿Y qué hacían esos guardianes? Dejaban entrar para que vieran los tesoros de la casa de Jehová, única y exclusivamente a las personas encargadas de esos tesoros. No dejaban entrar a nadie más a menos que hubiera una orden. ¿Qué quiere decir? Que los tesoros de la casa de Jehová, las ofrendas de la casa de Jehová, los dineros de las casas de Jehová, las primicias de las casas de Jehová, las promesas, los pactos y todo, se tienen que guardar con celo y con recelo. ¿Por qué? Porque ese dinero debe de servir para la obra misionera del Señor y para los enseres de la casa de Jehová. Había guardianes, los guardianes son los que protegían los tesoros del templo. Más, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Escucha con atención esto, ¿sí? Los guardianes solamente abrían la puerta. Estaban ahí como esperando que llegara la persona indicada para abrirle. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los tesoros de Jehová, dentro de los servidores del Señor, dentro de aquellos hombres y mujeres que sirven al Señor en la iglesia, tiene que ser hombres que verdaderamente tengan un verdadero testimonio fiel, firme, que tengan un testimonio real, genuino y verdadero. Imagínate que pongas a una persona en la iglesia como servidor y esa persona, tú no lo viste, tú no supiste, días antes se fue a tomar una cerveza y allí lo vio un hombre que visita la iglesia y lo pones tú allí como tesorero, lo pones tú ahí como diácono, lo pones tú ahí como servidor, ¿sí? Ese hombre lo va a descubrir, lo primero que va a decir, ¿cómo? Pues es lo mismo que en la iglesia popular, religiosa. Pues si se echó como dicen los paganos, unas chelas, y ahí está recogiendo el dinero, y ahí está en la iglesia, y toca la batería, y toca la guitarra, y está tocando ahí los instrumentos. Pues si antier lo vi en una cantina, o sea, tiene que haber celo en la casa del Señor, y el celo no solamente tiene que ser por parte de la persona que preside la iglesia, llámese pastor, llámese pastora, llámese apóstol, llámese evangelista, llámese maestro o llámese profeta. Tiene que haber ese celo en la casa de Dios. Y no cualquiera puede estar allí, óyeme bien, en ese cargo. Para que se tenga un cargo de tesorero o tesorera, tiene que ser hombre y mujer que tenga ciertamente temor de Dios completamente. Tiene que ser un hombre y una mujer que aprendan a cubrir la espalda al pastorado, al apostolado, ¿a qué? A todos los ministerios que hay. No puedes poner al amigo, a la amiga, solamente a tu familiar, porque es tu familiar, cuando tú sabes que es maldiciente, que es maldiciento, y tú sabes que dice palabras obscenas, tú sabes que en su boca echa ajos y cebolla. Tienes que tener cuidado. La casa de Dios se tiene que cuidar, porque ahorita vas a entender cuál es la causa y el motivo por el cual se agrieta la casa de Jehová. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice el 5, perdón, que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa de Jehová. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, iglesia? ¿Qué significa esto, pueblo? ¿Qué significa esto, amados, amadas, que me escuchan? Lo que significa es que para que el ministerio florezca, para que la iglesia florezca, para que la familia florezca, tiene que haber un espíritu de equipo. Si no hay un espíritu de equipo, va a tronar el ministerio, va a tronar la iglesia, va a tronar la familia, va a tronar todo, porque no hay equipo, porque cada quien jala para un lado y jala para el otro. La cuerda la tienen que jalar todos juntos. El árbol lo tienen que tumbar todos juntos. La barcaza la tienen que jalar todos juntos. Si nos subimos a la barcaza, hay que remar todos juntos.
Es decir, cuando se hace equipo, se logran los objetivos. Cuando en un equipo de fútbol hay individualidades y nada más la persona como individuo quiere hacer el trabajo, el equipo va a fracasar. Pero cuando ambos se comparten la pelota, tanto el defensa, el delantero, el portero, hace su trabajo cada uno donde el área que le corresponde, ese equipo va a triunfar. Y va a tener estrellas y estrellas y estrellas y no va a ser estrellado como otros equipos. ¿Sí? Dice una mujer, ay hijo, doy gracias a Dios porque tú naciste con estrella, porque todo te va bien, porque todo. Cuidado con esa palabra, porque esa estrella se puede convertir en un huevo estrellado. Si el hombre hace las cosas solo, va a fracasar. Si la mujer hace las cosas solas, va a fracasar. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Josías, cuando fue a Jerusalén y miró la situación que se encontraba, lo primero que hizo, después de que Dios le otorgó el reinado, la autoridad, lo primero que hizo fue, oye bien lo que te estoy diciendo, ¿sí? Ver la casa de Jehová. ¿En qué condiciones se encontraba? ¿Cómo se encontraba? ¿Por qué se encontraba así? O sea, ¿cuál fue la causa y el motivo por el cual se encontraba así? ¿Quién dejó la casa agrietada? ¿Quién dejó la casa de Jehová semidestruida? Era el tiempo de reconstruirla. ¿Quién la dejó así? Su padre Amón. Su padre Amón. ¿Sí? En 2 Reyes 21:19 dice, y de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. ¿Cómo ves? 2 años en Jerusalén reinó nada más el padre de Josías. 20. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. Y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo y sirvió a los ídolos, los cuales habían servido a su padre y los adoró. Y dejó a Jehová 22. El Dios de sus padres y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón 23 conspiraron contra él y lo mataron al rey y a su casa. ¿Qué quiere decir esto? Mire lo que dice. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ahí están las consecuencias de desobedecer a Dios. El mismo pueblo se encargó de matar al rey. ¿Por qué? Porque había hombres temerosos de Dios. Porque había hombres que eran celosos de Dios y no estaban permitiendo, no permitían que la ley de Moisés se truncara, que la ley de Moisés no se llevara a cabo. ¿Sí? El padre de Josías fue Amón y destruyó la casa, o sea, no la destruyó, sino la semidestruyó. Entonces Josías, cuando vio la casa, dijo, a ver, primero, tráiganme todos los tesoros, tráiganme todo. Hablando al escriba, fue el escriba con el sacerdote, ese equipo, ¿sí? Si no hay equipo, fracasamos. Si tú quieres hacer tu santa voluntad y no tomas en cuenta a tu esposo o a tu esposa, vas a fracasar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Una vez que le trajeron los tesoros al rey, Josías, él ordenó, ¿sí? Que lo pongan en las manos de los que hacen la obra que tiene a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Que lo pongan en las manos de aquellos que hacen la obra en la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa de Jehová. Muchos de los que me están escuchando tienen grietas. Y esas grietas no las han podido reparar. Solamente le ponen un parche o se olvidan de ella y dicen, es una pequeña grietita. ¿Sí? Cuidado porque esa pequeña grietita se puede estar haciendo grande, 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 grande y cuando tú quieras repararla, se va a hacer un hoyo y por ahí van a entrar los ladrones y te van a saquear. ¿Sí? La casa de Jehová, literal, la casa de Jehová, óyeme bien, presencial, es la que estaba viendo el rey Ezequiel. Es la que estaba viendo el rey David. Digo, el rey Salomón. Es la que estaba viendo el rey Josías. Es la que estaba viendo todos aquellos reyes que trataron de hacer lo bueno e hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová. Antes de reparar familias, antes repararon lo espiritual. Lo espiritual, las grietas de la casa de Jehová. Y dice, ¿qué hacen en la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas? Y hagan, y dice que verso 5, capítulo 22.
de Segunda Reyes, que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen en su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. 6. A los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa de Jehová. 7. Y que no se les tome en cuenta, no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. ¿Qué hizo? O sea, yo no le pido cuentas a la tesorera, porque ella, antes de que yo le pida cuentas, ella le dice a mi esposa, miren, aquí está lo que se invirtió, le di tanto a la hermana para la cocina, le di tanto al hermano para que reparara, para que pusiera ventiladores, le di tanto al hermano, o sea, cuando hay confianza, cuando hay esa confianza con la gente, no hay necesidad de decirle las cosas, ellos solos lo hacen. Pero cuando hay desconfianza, en automático tienes que hacerle ver las cosas a esa persona, y esa persona que está a cargo de los tesoros, que está a cargo de un departamento, no tiene por qué ofenderse. Sí, mira lo que dice el rey Josías, que no se le tome en cuenta. Tenemos que aprender a ser verdaderos mayordomos, porque la mayordomía es importante en tu vida y en mi vida. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Comenzaron a reparar la casa de Jehová. Pregúntate en esta mañana, iglesia, amada iglesia, presencial, virtual. Pregúntate en esta mañana, amado, ¿ya identificaste las grietas que hay en la casa de Jehová espiritual tuyo? ¿Ya identificaste esas grietas que están destruyendo tu hogar, que están destruyendo tu familia? ¿O las has pasado por alto, como muchos han pasado por alto? Las reparaciones en la casa, literal. No, no permitas eso. Si tú ya identificas una grieta en tu matrimonio, procura cuanto antes reparar. Si tú ya identificaste una grieta de adulterio, o sea, cualquier grieta, llámese como se llame la grieta que tú estás identificando en tu familia, en tu ministerio, como patrón, como empresario, como esposa, como esposo, como hijo, como hija, como nieto, como bisnieto. Si tú ya identificaste la grieta, repárala cuanto antes. Y si hay alguien que no puede identificar las grietas que tiene su casa espiritual, pero hay alguien que le diga o que le ha dicho, ¿sabes qué? Es que tú, el error que cometes, el error que tienes, es que tú tienes que hacer esto y esto, porque yo veo esto y esto otro que tú no lo has hecho. Aprende a escuchar el consejo sabio de esa persona que ama a Dios. No te lo dice para ofenderte ni mucho menos para lastimar. Te lo dice para que tú comprendas que si no reparas esa grieta te puede hacer más grande y va a acabar con tu vida, con tu familia, con tu ministerio y con todo lo que está por delante. ¿Qué hicieron los carpinteros? Comenzaron a reparar las puertas. ¿Qué hicieron los carpinteros? Comenzaron a reparar las mesas de los panes de la proposición. ¿Qué hicieron los carpinteros? Comenzaron a reparar todo lo que había en la casa de Jehová. ¿Qué quiere decir todo esto? Tesorero, carpintero, albañil, pintor, quiere decir equipo, equipo. Tú, que pretendes que hay cosas que no te agradan del ministerio internacional conforme al corazón de Dios, llámase hombre o mujer, llámese hombre o mujer, ¿sí? Cosas que no te agradan, que pasan en el ministerio, ¿sí? Tú debes aprender a ser un vaso de honra. Tú tienes que aprender a ser un vaso de honra. Y que si hay cosas que no te agradan en el ministerio y has orado a Dios, hazlo saber.
en sabiduría, en temor y en temblor. No reproches las cosas, no actúes como actúa el mundo. Si vas a hacer señalamientos, procura hacer señalamientos no muchas veces que ofendan, sino procura hacer señalamientos personales. Si tienes algo que decirle a la persona y Dios te pone en el corazón, llámale, hazle ver las cosas en el amor del Señor. O sea, no quieras hacer las cosas fuera del orden de Dios. Todo tiene un orden. Y la casa de Dios tiene que ser ciertamente reedificada, restaurando el corazón de la gente que lo necesita con amor, sin esperar nada a cambio. Tú haz tu trabajo sin esperar nada a cambio, que a su tiempo cosecharás y segarás. ¿Qué quiere decir esto? Que tú aprendes. Si vas a dar consejería, dala. Si vas a predicar, dala. Si vas a enseñar, enseña. No esperes nada a cambio. Deja que Dios se encargue de todo lo que tú necesitas. Dios tocará el corazón de la persona cuando tú estás haciendo las cosas que le agradan a Dios. Y tú no te preocupes. Si hoy el ministerio te da una ofrenda de $200 o $100 o 40 o $50, gloria a Dios. Y si no te da nada, gloria a Dios. Y si te da $10, gloria a Dios. Porque todo lo que proviene de un ministerio con amor siempre será de bendición. Porque habrá alguien que te sembrará no 100, no 200, no 300, te sembrará 1000, 2000, $3000. ¿Qué quiere decir? Aprende a servir a Dios con humildad, con sencillez, con transparencia, con honradez, con lealtad, porque Dios honra a los que le honran. ¿Qué hizo ese rey? Él fue honrado. ¿Por qué? Porque honró a Jehová. El escriba, óyeme bien, Safán, era mucho mayor que Josías y obedecía todo lo que el rey le decía. Y Josías obedecía todo lo que el escriba le decía. Y el sumo sacerdote, que es el ministro, que es la persona que ya entra dentro de un pastorado, ¿sí? Acuérdate que el escriba es el apóstol y el pastor o la pastora ya es como el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿sí? Porque el escriba es el que estaba con el rey, es el que les expresaba, porque era un hombre temeroso de Dios. O sea, el escriba del rey no era cualquier persona, era un hombre que tenía temor de Dios, era un hombre que conocía la ley perfectamente, más que el sumo sacerdote. Escucha con atención esto, más que el sumo sacerdote, porque la prueba está que aún hombres y mujeres le hicieron ver a David las cosas que estaban mal. ¿Sí? Le hicieron ver a Acab las cosas que estaban mal. O sea, el escriba es aquella persona que conoce la escritura. El escriba es aquella persona que sabe lo que está haciendo en el temor de Dios. Entonces, tú eres mayordomo, tú eres una persona que tienes que aprender a tener el temor de Dios en tu vida. Tienes que aprender a que tienes que trabajar en equipo para que la gloria del Padre, el Hijo y Espíritu Santo se manifieste. Entonces, yo estoy terminando ya, ¿sí? Entonces, el verso 8 dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. ¿Quién leyó el libro de la ley? Safán. ¿Quién leyó el libro de la ley? Safán. Fíjate lo que dice el verso 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. ¿Quién es Safán? El escriba del rey. ¿Qué simboliza Safán? Ese hombre
que tiene la autoridad, ese mentor, esa mentora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese hombre sabía y conocía la ley. Ahora, para concluir, ¿qué significa esto? Para concluir, iglesia, ¿qué significa esto? Iglesia virtual, ¿qué significa esta? Amada, amado, ¿qué significa esto? Para concluir, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que tienes que tener una actitud muy diferente a como la tienes hoy. Déjame decirte una cosa, no aptitud, no aptitud, actitud, porque aptitud y actitud son dos cosas muy diferentes y difiere una de la otra. La actitud, óyeme bien, las aptitudes se refieren a todas aquellas habilidades y conocimientos y destrezas y técnicas de una persona que posee y puede aplicar en una tarea o actividad específica. Las aptitudes pueden ser adquiridas a través de la educación, la formación y la experiencia y pueden ser evaluadas y medidas de manera objetiva. Ejemplos de esas aptitudes y esas habilidades, las matemáticas, las comunicaciones, las informáticas, las mecánicas, etcétera. Esas son aptitudes. Ahora, ¿cuáles son las actitudes que pueden cambiar la historia de tu hogar, de tu familia? La actitud son los patrones de la disposición mental y emocional de una persona hacia alguien o hacia algo o hacia alguien y se manifiestan a través de pensamientos, emociones y comportamientos, creencias y valores que una persona tiene hacia algo o a alguien. Las actitudes son más subjetivas que las aptitudes, ya que son más difíciles de medir objetivamente. Es decir, las actitudes son más difíciles de medir objetivamente, porque las actitudes pueden influir en la forma en que una persona se comporta. Pueden influir en las situaciones específicas de su capacidad para trabajar en equipo. Pueden influir en adaptarse a los cambios y ser persistente y enfrentar desafíos. Porque hay ejemplos y actitudes que pueden ser la motivación y la confianza, el entusiasmo, la paciencia, es decir, la disposición mental y emocional de una persona hacia algo o alguien, y se manifiesta a través de sus emociones, las intenciones que tiene la persona. En resumen, las aptitudes se refieren a lo que una persona sabe hacer, mientras que las actitudes se refieren a cómo una persona piensa y siente acerca de lo que se está haciendo. Ambas son importantes para el éxito en la vida de la persona. Lo que Dios quiere en esta mañana, antes de concluir, sí, más que aptitudes, ten actitudes. Las aptitudes tal vez ya las tengas, pero lo que te falta son las actitudes. ¿Y qué es lo que va a cambiar la historia de la vida de un hogar, de una familia, de un ministerio, de una persona hacia Dios? ¿Y qué es lo que Dios va a hacer para cumplir su propósito en ti? Tú cambia las actitudes que tienes para con Dios y Dios se encargará de llenar tus graneros y que no falte el vino y el aceite en tu vida, en tu hogar y en tu ministerio. Cuando te hablo llenar los graneros, te hablo acerca de qué? Te hablo acerca de que no faltará absolutamente nada en tu casa. Y ya para que nosotros concluyamos, te digo esto, sí, hay personas que existen en la vida. En primer lugar, son aquellos que se resignan a ser vencidos. Son aquellos que antes de entrar en la batalla y pelear por ella, se sienten derrotados sin haberlo intentado. Cuando tú te des cuenta que estás en esa situación, te vas a estancar y vas a aceptar la realidad. Y tu realidad va a ser, y tu pensamiento va a ser, que ni Dios te puede sacar de allí, de ese problema que tú tienes. Cambia esa actitud. Cambia esa actitud. En segundo lugar, existen personas
que están presentes lloran y se lamentan y le echan la culpa a Dios y a todos los demás. Son aquellos que piensan que todo alrededor es ingrato, que todo es una injusticia y deciden quedar separados protestando toda su santa vida. Hay gente que se lamenta toda la vida buscando algún culpable. Le echan la culpa a Dios de todo lo que les pasa y le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a las personas. En el libro de Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es que el pastor tiene la culpa, es que la pastora tiene la culpa, es que mi padre tiene la culpa, es que mi hijo tiene la culpa, es que mi hermana tiene la culpa, es que mi abuelo tiene la culpa. Hay un culpable y en conclusión llegamos a decir, es que Dios tiene la culpa de todo lo que me está pasando. No, reprende ese espíritu. Te lo repito. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. En tercer lugar, existen personas que hicieron un psicoanálisis en su vida anterior y dicen en su corazón, cierto, yo tuve carencias en mi infancia, en mi adolescencia, cierto, mi padre fue un borracho, mi madre fue una adúltera, mi padre fue un pendenciero, fue un pleitista, y cierto, casi toda mi familia es así, mis tíos, mis tías, ¿sí? Pero yo, ahora que conozco a Cristo, ahora que conozco su gracia redentora y su perdón, yo trataré de esforzarme y ser distinto a todos ellos, porque si ellos no quisieron cambiar la historia de la vida, de sus vidas y de sus familiares, yo me paro en la brecha y cambio la historia de la vida, mi vida primeramente y la vida de mi familia. Ten esa actitud. Cuando tú tengas esa actitud, Dios comenzará a glorificar su nombre en tu vida y nada te hará falta. ¿Sí? Josías es ese hombre, es esa persona. Él dijo, yo puedo cambiar la historia de mi vida y la vida de mi pueblo. Y lo hizo. Dispuso su corazón para tener una actitud muy diferente a la de su abuelo y a la de su padre. ¿Por qué? Porque la actitud depende no de Dios, la actitud depende de nosotros mismos. Cuando usted cambie su actitud para con Dios de fracaso, de derrota, de todo lo contrario, Dios se encargará de darle los recursos que su vida necesita para seguir adelante. Las personas como Josías son aquellos que dicen, yo nací pobre, yo pude haber sufrido y sufrí, yo pude tener carencias y las tuve, pero hoy yo sé en quién he creído. Yo sé quién es el dueño del oro y de la plata y es poderoso para darme lo que necesita mi vida y seguir adelante. ¿Sí? Es decir, tú puedes aprender sobre esa actitud, hacer lo que tú quieres en tu vida, agradando a Dios. Si tú quieres ser distinto a como tú eres, hombre o mujer, lo puedes hacer. Porque ciertamente hubo alguien que produjo cambios y marcó diferencias en su pueblo y en su reinado. Y estableció un tiempo para su gente. Dios está buscando hombres y mujeres que produzcan cambios en el ministerio, en la iglesia, pronto ya, porque el tiempo de la venida de Cristo se aproxima. Y que trabajen en común acuerdo y en equipo con su líder principal, principalmente Dios, y después su líder principal presencial, pastor, pastora, apóstol, líder principal, familia, esposo, hijos, en común acuerdo. Porque es cierto, pudimos haber tenido tiempos difíciles,
teniendo falta de muchas cosas, pero debemos de comprender que nos podemos levantar en victoria y cambiar la historia de nuestra vida y nuestra familia. No importa el entorno en el que fui creado, no importa lo que hicieron los anteriores mi padre, mi madre, mi padre, ¿sí? Oye bien lo que te digo. Repite esta palabra conmigo antes de que termine. Repite esta palabra conmigo. No importa el entorno en el que fui creado. Repítelo. No importa el entorno en el que fui creado. No importa lo que hicieron los anteriores a mí. No importa lo que hizo mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre. No importa el entorno en el que fui creado por él. No importa, no me importa el diablo ni las personas. Los imposibles no me interesan. Los posibles no me interesan, me interesan los imposibles. Y en este día, repítelo, en este día, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo vengo dispuesta a cambiar la historia de mi vida principalmente y la de toda mi familia. Hoy, en este día, en esta hora, en estos momentos, hoy, 14 de junio, viernes 14 de junio, me levanto y levanto a mi familia como guerrero y guerrera. Y ahora mismo me dispongo a impactar a mi gente, a mi pueblo, a mi ciudad, a mi país y a las naciones de la tierra y a mi generación en el nombre de Jesús, que sí podemos cambiar la historia de la familia, de la vida, en el nombre de Jesús. Y termino con esto. Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallar, que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Es el momento, amados, de que tú te pongas en la brecha y le digas: Dios, yo sé que tú estás buscando esas personas que dice Ezequiel, como José, como Ezequías. Dios, perdóname. Yo no lo he hecho, no he hecho las cosas como padre, como madre, como pastor, como apóstol, como profeta, como líder, como hijo, como Dios, perdona. Yo ya no quiero seguir teniendo esas actitudes en contra de ti y en contra de mi familia y en contra de mi persona. Yo ya no quiero ser esa gente del montón y uno más. Yo no quiero ser esa mujer. No quiero ser ese hombre, esa mujer que sí. Yo no he caminado en integridad, Dios, es cierto. Yo soy un adúltero, un fornicario. Yo soy un pendenciero. Yo uso mi celular para chatear cosas que a ti no te agradan. Uso mi celular para ver cosas que a ti no te agradan. Uso mi celular para hablarle a aquella persona que abandoné, que dejé y que marcó mi vida en aquella experiencia o en aquella, sí, en aquella actitud que yo demostré con él o con ella y definitivamente perdí mis estribos y abandoné a mi esposo, abandoné a mis hijas. Pero hoy yo he tratado de reconciliarme en mi hogar. Perdóname porque aún todavía sigo chateando con él. Pero hoy, Dios, me levanto en victoria. Hoy, Dios, cambio la historia de mi vida principalmente, la de mis hijos, la de mi familia. Si tú eres padre, me estás escuchando en esta hora, di estas palabras.
Hoy cambio la historia de mi vida, principalmente la de mis hijos. O sea, tú no digas, oye bien, si tienen nietos, di los nietos. Pero si no los tienes, no digas los nietos. Escucha con atención esto y no digas, oye bien, de aquel y de aquella. Tú ahorita en estos momentos enfócate contigo como padre. Lo mismo como madre. En estos momentos yo cambio en el nombre de Jesús la historia de mi vida y la de mis hijos y la de mis hijos y la de mis hijos. Hoy, a través de este mensaje, Dios lo he entendido y lo he comprendido. Procuraré ser un verdadero mayordomo y tendré un espíritu de mayordomía, un espíritu de integridad, de fidelidad, de lealtad, de honradez. Honraré a los que me han honrado. Le daré lealtad a aquellos que se lo merecen. Hoy, Dios, me vacío ante tu presencia y te pido perdón, porque yo pensaba que por todo el tiempo que yo tengo en tus caminos, era más que suficiente para heredar el reino tuyo. Porque yo pensaba que ciertamente, Dios, todo el tiempo que tengo en tu camino y las iglesias que tengo y mentoreo como apóstol, como pastora, como pastor, los miembros que tengo, yo pensaba que yo entraría al reino de los cielos por mi experiencia. Pero hoy me has hecho saber, me has hecho entender que tú tomas en cuenta todo aquello que te agrada. Y desde los días, los años que te agradaron en mi vida, donde yo me permanecí fiel, sí, eso te agradó. Y todo lo demás que yo hice, aunque sean 20 años, eso ya no lo tomas en cuenta para mí. O sea, para bien. Hoy solamente me estás tomando en cuenta si tengo un año que me restauré, tengo un mes que me restauré, aunque tengo 20 años en tus caminos, tú me estás tomando en cuenta desde el día en que me restauré. Hoy lo entiendo y lo comprendo, porque ciertamente, ¿cuántos años tenía el ladrón en la cruz del Calvario? No tenía años, no tenía día, tenía hora y fue salvo. No fue pastor, no fue apóstol, no fue profeta, no fue líder, no congregó. Tal vez en aquel tiempo en ninguna sinagoga. Tal vez toda su vida se la pasó robando, maltratando. Pero muchos reconocieron a Jesús cuando él llevaba la cruz a cuesta. Y ese ladrón ciertamente conoció a Jesús allí en el pretorio. Y él pudo mirar en Jesús algo diferente. Y cuando Jesús fue crucificado en el Gólgota y pusieron esos dos ladrones, los dos ladrones conocían a Jesús. Lo conocieron en el pretorio. Los dos ladrones supieron y escucharon cuando Pilato dijo, yo no tengo nada contra este hombre. ¿Por qué se le acusa? Esos dos ladrones lo escucharon. Pero uno de ellos fue sensato. Y otro de ellos, ciertamente, fue fato e imprudente. Y el que fue sensato e inteligente está en el paraíso. Y aquel que no pudo entender el sacrificio de Cristo está en un lugar de condenación. Está esperando que lo juzgue. Ese hombre que fue sensato e inteligente le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. No visitó una iglesia, no predicó la palabra, no fue pastor, no fue apóstol, no fue profeta, no fue evangelista, no sirvió en ningún lado. Su vida fue una vida triste, mas sin embargo alcanzó la salvación. Cuidado, amada hermana, cuidado, amado hermano.
no te confíes, porque tal vez nosotros, si nos descuidamos, esa salvación tan grande, como muchos piensan que la salvación no se pierde, están equivocados. Sí, cuidado, porque Dios nos va a permitir como se lo permitió, ciertamente. ¿A quién? Al rico, que viese a Lázaro en el seno de Abraham. Cuidado, amada hermana, no te confíes por los años que tú tienes de experiencia en el ministerio. Tú has anotado todo lo bueno que has hecho delante de los ojos de Dios, pero se te ha olvidado lo malo que hiciste delante de los ojos de Dios. Aún conociendo a Dios, hacías lo malo, hacíamos lo malo. ¿Sí? Acuerda y recuerda que Dios te va a tomar en cuenta desde que tú te restauraste. Si tú te restauraste hoy y en esta semana caminaste bien con Dios, y la semana que entra volviste otra vez al mundo del pecado, oye bien lo que te estoy diciendo, ¿sí? Y vas a la iglesia, entras, sales, entras y sigues en esa situación de adulterio, deseas a la mujer de tu prójimo o viceversa, deseas al hombre de tu prójimo, ¿sí? Cuidado, amada hermana, porque aún habiendo sido bautizado o bautizada, te puedes perder. La Biblia lo dice bien claro lo dice la Biblia. Procura con temor y temblor, cuidar y guardar vuestra salud. Y en el libro de Hebreos lo dice bien claro, no vaya a acontecer como aconteció con Esaú, que procuró el arrepentimiento con lágrimas y no lo encontró. Cuidado, amada hermana, cuidado, amada. Creo que es el momento de que reflexione, en el nombre de Jesús. Oremos. Amado Dios, buen Padre, he hablado tu palabra, he hablado tu consejo. Que esa palabra no vuelva vacía, Señor. Que cada uno de los que escucharon esta palabra se la lleven en lo más profundo de su corazón y que puedan cambiar la historia de la vida de él y de los suyos. En el nombre de Jesús, Padre, glorifícate como sabes glorificar, porque yo sé que tú has tocado corazones y le has hecho ver la responsabilidad que se tiene delante de los hijos, delante del esposo, delante de la esposa. Tal vez los que están ahí, Señor, presentes todavía, son hoy abuelos, delante de los nietos, Señor. Ellos, ellas, tienen que ver por esos hijos, que son niños, como lo era José. ¿Quién es el mentor de ese niño? La madre, el padre. ¿Quién es el mentor de esa vida? El que lo instruye, el que lo educa. Si el padre lo educa, Señor, con palabras obscenas, con espíritus pendencieros, el niño será educado de esa forma. Pero si se trata de educar, Señor, al niño con temor y temblor en tu presencia, el niño caminará agradándote a ti, Señor. Padre, gracias, porque Josías cambió la historia. Toda esa historia que fue marcada por su abuelo Manasés y por su padre Amón, Josías vino a cambiar la historia de su vida primeramente y la historia de su pueblo. Su pueblo ya no fue el mismo, Señor, porque mientras Josías estuvo reinando, Señor, tu pueblo estuvo en victoria. Porque tu misma palabra lo dice allí. Y Josías hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Como lo hizo ciertamente David su padre. Como lo hizo David su padre. O sea, padre espiritual de uno tiene que ver mucho, Señor. Yo tengo que seguir los pasos de aquel Señor que está caminando firmemente en tu camino. Si aquel que se desvió, Señor, ya no quiere nada contigo, mi deber es ir a buscarlo y decirle
Arrepiente. Jesús te espera con los brazos abiertos. Padre, en esta hora, que esta palabra que ha sido sembrada traiga fruto y traiga experiencias en la vida de las personas. Porque a partir de hoy, la iglesia que pastorea nuestra hermana Emma, el ministerio que preside nuestra hermana Emma, Internacional como el Corazón de Dios, cambia el chip, Señor. Y su actitud será muy diferente con su pastor, con su pastor. Sea miembro, Señor, ella actuará, su actitud será muy diferente a partir de hoy, porque tú quieres actitudes benevolentes, actitudes que te agraden, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Rompemos toda maldición generacional que esté sobre él o sobre él. En el nombre de Jesús. Padre, cada amigo, cada amiga, pero principalmente tu iglesia, se debe de comprometer a trabajar en equipo. No solamente que uno ofrende y otro no, que uno diezme y otro no, sino todos hagan lo mismo. Que cuando se pida la ofrenda nos desprendamos de lo poco o lo mucho que tenemos hasta. Y que cuando se pidan los diezmos, que nosotros nos desprendamos de ese diezmo que te corresponde a ti. Porque yo sé que el Ministerio Internacional Conforme al Corazón de Dios, que preside la pastora Emma, levantará. Y seguirá levantando. Y seguirás cumpliendo cada propósito que hay en el corazón. En el nombre de Dios. Bendigo el Ministerio Internacional Conforme al Corazón de Dios. Bendigo la iglesia que pastorea la pastora Emma Leos en Arlington. Bendigo cada pastor, Señor. Cada vida, cada corazón, cada familia, Señor, que ha estado presente, Señor Dios amado, en cada reunión presencial, cada reunión virtual, Señor, en cada, Dios mío, programa que imparte, Señor, cada uno, Señor Dios mío, de los presentes, Padre, a través del Ministerio Internacional conforme al corazón de Dios. Bendigo, Señor, cada pastor de México, de Estados Unidos, de Colombia, de todas las partes donde se está escuchando, Señor, los bendigo. Y Dios mío, les envío multiplicación. Les envío, Señor, en el nombre del Padre y Espíritu Santo, Señor, les envío que ese aceite, esa palabra, que ese aceite y ese vino no es que hacer en sus congregaciones, tanto en lo económico, tanto en lo espiritual como en lo económico, en el nombre de Jesús. Y levantamos tu nombre en el nombre de Jesús en esta mañana. Amén y amén.